palabra que está en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 47. Es una palabra muy, pero muy linda. Realmente, esta fue mi oración en estos días, de que como iglesia y como en la vida personal nos podamos meter en una dimensión, en un río tremendo de Dios. Esta mañana se llama así la palabra, los ríos del Espíritu Santo, los ríos del Espíritu. Esa es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en el profeta. Esto fue una visión que Dios le dio, o mejor dicho, una enseñanza, una lección que Dios le da, un entendimiento que le dio al profeta Ezequiel. Y miren lo que dice, lo vamos a leer, por favor, miren. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Amén. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Ahí nomás. Hasta ahí, bueno, el versículo 12 también es muy lindo, y dice: junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas, dice, nunca caerán, ni faltará su fruto. Acá está lo clave, dice: a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Amén. Y su fruto para comer, y sus hojas para medicina. Miren qué palabra tan tremenda en esta mañana. Yo traje acá como una especie de vamos a pedirle a Leo y a Eugenio, vamos a hacer como una representación. Yo traje para que podamos entender esa palabra que Dios le estaba mostrando. Porque ¿vieron lo que ustedes le dijo al profeta? ¿Qué le dijo? ¿Has visto? Le dijo: ¿ustedes quieren ver lo que Dios le quería mostrar al profeta? Bueno, esto es lo que Dios quería mostrar. Resulta que había en ese tiempo un santuario. Del santuario salían aguas, y esas aguas dice que traían sanidad a las personas, sanidad a las naciones, porque estaban llenas representaban al Espíritu Santo. Esas aguas llegaban como niveles, tenían niveles que estaban en los tobillos, a la rodilla, y iban subiendo de a poco. Entonces el profeta tenía que entrar al agua, pero tenía que obedecer al Señor, es decir, metete en el río, y él tenía que dar la obediencia de meterse, y el agua iba a empezar a hacer su trabajo, ¿no es cierto? Entonces el agua comenzó primero hasta los tobillos, ahí como la tengo yo ahora, ¿no es cierto? Y después él empezó a obedecer a Dios, y le dijo al Señor que el agua iba a crecer, y el agua comenzó hasta las rodillas, dice, ¿no es cierto?
Pónganla, justo se ve al revés, mira, así. De este lado. Así. Así se ven los pececitos. Mire que trajimos una con pez y todo. Hasta las rodillas. Y después dice que subía hasta los lomos, ¿no es cierto? Iba subiendo, luego hasta los hombros, ya casi que me estoy ahogando, y después decía que la persona ya no se veía más, ya la persona nadaba en los ríos y ya no se estaba viendo a la persona directamente y desaparecía porque el río inundaba todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esto fue lo que fue pasando en ese tiempo. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios que fue de a poco, fue así. Pero ¿cuál es la clave del versículo acá en esta mañana? La palabra que dice Dios. Dice que, fíjense, el río era muy extenso. Era muy extenso. No dice que era un riachuelo, así que vieron uno se moja los pies. Era muy extenso. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber que los ríos del Espíritu Santo son muy grandes. Entonces, siempre hay muchas cosas por conocer de Dios y siempre hay más. ¿Cuántos creen eso, que siempre hay más del Espíritu Santo? Es cuando dice, llegué al tope, conocí todo del Espíritu Santo. Nadie de nosotros puede decir eso. Porque el río del Espíritu, dice la Biblia, que era extenso y era muy profundo. Vieron que él medía 1000 codos. 1000 codos son como 500 metros. Traduciéndolo a nuestra medida, serían como 500 metros, ¿verdad? Entonces fíjense que era bastante intenso, ¿verdad? 500 metros no son ni pocos centímetros. Estamos hablando de muchos metros, ¿verdad? Entonces era 500 metros una vez, después 500 metros otra vez, y así 500 metros más. O sea, que el río era bastante extenso y la profundidad era bastante, de a poco iba aumentando, ¿verdad? Apocalipsis 22:1 nos habla en la Biblia que la Jerusalén dice, y salirá un río que trae vida a las naciones, dice. Ahí dice que hay un río cristalino en los cielos, y que sale del trono del Cordero, dice. Fíjense que la Biblia dice que el río que está en los cielos sale del mismo trono de Dios. Que eso representa que la vida va a salir del Espíritu Santo, que es del mismo trono de Dios. El agua la produce el Espíritu Santo del mismo trono de nuestro Dios. Entonces, si queremos buscar a Dios, tenemos que ir a ese trono para que ese río comience a correr en nosotros. Dice que todo lo que tocaba el río podía vivir. Solamente cuando ese río pasare, ahí va a haber vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en este versículo es que el trono de Dios nos va a nosotros traer la vida. ¿Cuántos quieren tener esa vida de Dios? ¿Cuántos la desean? Es la clave que el río de Dios comience a venir a tocarnos a nosotros, que venga desde el mismo trono de Dios y me llegue a tocar a mí. Esa es la palabra que Dios nos habla y le quiso ver a Ezequiel. Ezequiel como que tenía que entenderlo, porque le dijo, ¿has visto, Ezequiel? Le dijo, ¿has visto, hijo de hombre, cómo está pasando esto? Entonces, ¿desde dónde venía? Ezequiel tenía que comprender el panorama de dónde venían los ríos, desde dónde era su origen, dónde era la influencia y qué es lo que pasaba cuando pasaba ese río. Entonces él le dijo, en el pasaje le dice, el origen es la naciente del río, fluye desde el santuario, figura del Espíritu Santo. Otra cosa que habla el pasaje es la corriente. Las aguas descendían desde el altar, desde el lugar donde fluyen las bendiciones, ¿no es cierto? Y representa como una correntada. Esa es la característica del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado de que está apurado con bendecirlos, de que está apurado con llenarlos, de que está apurado con tocarlos? Porque las corrientes del Espíritu Santo nunca son aguas así pacíficas que traen paz. Por supuesto que son pacíficas, pero siempre nos renuevan y nos traen vida, nos traen vigor, nos traen fuerza, nos traen aliento, nos traen motivación, nos traen empuje, nos traen fuerza. Porque cuando una persona está con esos ríos del Espíritu, como que tiene un motor que rompe la depresión, rompe el desánimo, rompe el pesimismo, rompe la falta de fe, rompe toda la negatividad, porque esos ríos como que te impulsan, ¿vieron? Como que uno tiene un impulso, no emocional, no humano, sino que algo sobrenatural que a mí me lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vencer con pecados? ¿Cuántos de nosotros queremos romper con a lo mejor un carácter que nos cuesta cambiar?
No hay otra manera que el río del Espíritu a mí me impulse a llevarme a cambio. No es que con mi voluntad solamente, sino que yo necesito que esas aguas a mí me corran y venga como una correntada que me saque de lo malo y me meta a las cosas de Dios. Me meta a lo que yo tengo que hacer, a los cambios tremendos. Hay gente que dice, ¿vieron las recetas de la dieta? Yo siempre le digo a las personas que quieren cambiar, ¿vieron las mujeres o los hombres también que podemos... Yo ahora me tengo que cuidar también un poco, estoy bien, pero... Así que vieron que uno tiene la voluntad, dice, no voy a comer más chocolate, no voy a comer más tanta carne, y uno lo dice, y empieza en internet a buscar, resulta que hay que comer desayuno esto, desayuno esto. Uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Uno ya sabe qué es lo que no tiene que comer, qué es lo que tiene que comer. Inclusive el médico, el nutricionista te dice, esta es tu hoja de ruta, esta es tu comportamiento, así tenés que vivir. Pero uno después va a la práctica, ¿y qué es lo que pasa? Una semana va bien, y después ¿qué es lo que pasa? Es como que se tienta y le falta la fuerza, le falta la voluntad para hacer esa dieta que sabe que tiene, que pactó que la va a hacer, que se comprometió, que lloró y dijo, no como más, me arrepiento, esta es la última hamburguesa. Ayer fuimos a comer y estábamos cometidos y nos dieron un helado. No, vos sabés que no, porque me quiero cuidar, que esto, que el otro, y me cargaban. Pero comé, después salí a correr, me dice. Y uno siempre dice, mañana empiezo la dieta. Y estamos así, ¿verdad? Y bueno, entonces la Biblia enseña que para el pecado uno sabe que no lo tiene que hacer. Hay gente que está luchando muchísimo porque sabe que hay cosas que, digamos, tiene que dejar o en nuestra vida personal, nuestro carácter, lo que sea, en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, en nuestro trabajo, etcétera, 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 donde sea que nosotros estemos sabiendo que no lo tenemos que hacer, pero es como que nos gana, nos vence, nos puede. Allá yo le decía al Señor, yo necesito que esa corriente me toque a mí, porque yo así no puedo con mi fuerza. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo, porque es la única forma que la corriente a mí me empuje y me saque de donde yo estoy y me lleve a la presencia de Dios, me lleve a la voluntad de Dios. Vieron que parece que no arrancamos, que nos falta el burro, algo está andando mal. Bueno, ahí es donde necesitamos que el río me inyecte a mí y me lleve como una corriente que casi yo no pueda resistirme al toque de Dios. Está bien, la voluntad de Dios dice que nosotros tenemos que decidir, no es que Dios nos va a nosotros a obligar a hacer la voluntad de Dios, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me arrastre. Yo le estoy pidiendo, no es que Dios me está obligando a mí, yo le estoy pidiendo que me lleve hacia la voluntad de Dios porque hay luchas en mí, hay dificultades, hay carnalidades, hay años de luchas, de cristianos que tienen años luchando para vencer cosas. Y la clave está, hermanos, en no estar ahí en el playito, porque el playito no te lleva a ningún lado. Vieron que el agua que te moja ahí no te arrastra nada, no pasa nada ahí, no hay cambio significativo, no hay nada ahí. El cambio comienza cuando el río me empieza a mí a llevar. Esa es la clave, ¿verdad? Es la única manera, hermano, de poder vencer todas las cosas en el cristianismo. Es la única manera, hermano, de estar lleno del Espíritu Santo. No hay otro secreto en la palabra de Dios. Dice que la Biblia, no embriaguéis con vino, antes ser lleno del Espíritu Santo, dice. No dice, antes conozcan el Espíritu Santo, sino que dice la Biblia, ser llenos. ¿Cuántos quieren esa llenura del Espíritu Santo? No que solamente conozcamos o tengamos un poquito. La idea es que estemos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No es que solamente me tiene que tocar el Espíritu Santo. Yo necesito estar lleno de los ríos del Espíritu Santo. Es la única manera de vencer la carne, de vencer el desánimo, vencer la depresión que es muy común en nuestros días, vencer cuando hay falta de trabajo, cuando hay problemas familiares, etcétera, etcétera, de relación matrimoniales con los hijos, lo que sea, con Dios, dificultades de salud, desánimos crónicos. Es la única manera de meterme. No es un hombre que me va a sacar, no es una persona el que me va a sacar, sino que es la presencia de Dios. Los hombres me pueden ayudar, me pueden dar un buen consejo, pero un buen ministro de Dios lo que te va a decir es, vamos a orar y vamos a buscar de Dios. Te va a llevar a buscar de Dios. El consejo mejor que te va a dar es, buscar de Dios, hermano.
No deje de buscar de Dios. Ese es el consejo que te va a dar, porque la clave es salir solo. ¿Vieron cómo dice el dicho que no hay que dar solo peces, sino que hay que dar la caña para que la gente tenga para pescar? Cuando hablan de trabajo, que no hay que regalarlos el dinero, sino que hay que enseñarle a pescar a la gente para que tenga su propio trabajo. Bueno, lo mismo en lo espiritual. Nosotros podemos orar por las personas. A mí siempre me piden oración, orar por mí, me escriben, WhatsApp, todo. Y que orar por nosotros, nosotros oramos, pero siempre le enseñamos, tratamos de enseñar a la gente también a orar, para que ellos mismos también tengan su propia relación con Dios, no porque nosotros no queramos orar, sino porque yo sé que eso le va a beneficiar, porque en algún momento esa es la clave. No somos la clave las personas, sino que la clave es Dios. Dios fluye a través de nosotros, claro, pero yo le tengo que enseñar a las personas a tener una relación tremenda con el Espíritu Santo, porque ahí ya engancha solo, ¿verdad? Ya engancha solo, pero bueno, sabemos que a veces cuesta y no está mal pedir oración, porque nosotros estamos para eso, pero el desafío es que cada uno vaya enganchando la relación con el Espíritu Santo, porque ahí tienes todo directamente. Vas a la fuente, pero bueno, a veces hay problemas, no podemos llegar, no podemos orar, nos cuesta enganchar y hay que buscar ayuda hasta que enganchemos un poco con Dios. Pero una vez que entramos en los ríos del Espíritu, hermanos queridos, les aseguro que no hay nada más tremendo y más precioso. Porque dice la Biblia también en 2 Corintios que nosotros somos ministros competentes del Espíritu, nosotros no somos ministros de la carne. Sí, imagínense un ministro que no esté lleno del Espíritu Santo. No podemos hacer nada en la casa de Dios. Un cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo no puede hacer casi nada de lo que dice la Biblia. La Biblia dice no hagas esto, no harás esto, no harás otro, y nosotros no queremos agarrar de los pelos porque casi nada de lo que está acá podemos cumplir. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, dice la Biblia, los mandamientos no me son gravosos. Dice Juan, tus mandamientos no me son gravosos, no me son pesados, sino que me gusta hacer la voluntad de Dios. Me encanta tratar de esforzarme para cumplir la voluntad de Dios, porque Dios me va a llevar a eso. Y cuando uno ve que está lejos, si te sentís lejos de la cosa de Dios, te sentís lejos de la voluntad de Dios, que no estás cumpliendo su palabra, que te cuesta mucho, el secreto es meterte en los ríos del Espíritu Santo. No importa cómo te sientas hoy en esta mañana, no importa cómo te hayas venido sintiendo estos años, hoy es la oportunidad, la mañana, para comenzar a meternos en los ríos del Espíritu, y yo te aseguro que tu vida va a cambiar para siempre, porque dice la palabra de Dios otra cosa, que tenía fuerza el río creció, dice. ¿Qué es lo que pasaba con el río? Crecía. Solamente el profeta tenía que obedecer a Dios y el río iba creciendo, o sea que el río tiene fuerza, tiene poder, hay plenitud y todo lo que tiene toca y trae bendición. Entonces el río trae salud, porque dice la Biblia que había sanidad. Cuando quieren sanidad para su cuerpo, sanidad para su mente, sanidad para su corazón, heridas espirituales, emocionales, el río te va a sanar. Si necesitas sanidad, el río te va a sanar las heridas. El río te revive. Vieron que hace un calor tremendo en Santa Fe, estamos acá en Argentina, y uno se mete a la pileta, parece que sale renovadísimo, parece que es otra persona. Pero bueno, el agua te revive, te saca el cansancio y te vuelve a revivir, te fertiliza, porque la tierra necesita agua para poder dar fruto, te prepara para fructificar. ¿Vieron? Entonces, si queremos romper la sequedad y tener fruto en nuestra vida, ¿vieron que declaramos el año de la fructificación? Necesitamos estar llenos de ese río que nos fertiliza para poder tener fruto. Así hace el Espíritu Santo con aquellos que creen en Jesús. Y esto le quiero dar, para que ustedes vean por qué dice la Biblia el codo, el lomo, porque representa siempre algo, ¿verdad? El agua que lleva hasta los dedos de los pies representa la edad mínima del creyente. Vamos a decir, no sé si decir infantil o una edad, una niñez espiritual. El que la persona que está así, como dijimos nosotros en los ríos, hasta el tobillo es la niñez. ¿Vieron? Yo trabajo en un local que vendemos piletas, todo eso. Y están las piletas que son chiquititas, que son las inflables, que tienen 50 centímetros así, que son un cuadradito así, que lo único que hace es te matar de la risa en el calor, porque lo único que puede hacer es así con los pies nomás. Más que eso no puede hacer, porque son para los niños chiquititos, para los bebitos, para los... tiene uno por uno, una cosa así bien chiquita. Uno dice, bueno, acá me mojo los pies nomás.
Esa es la idea, porque es para los chicos esa agua, es para una persona infantil para que no se ahogue. Entonces la Biblia dice que los pies es para los que recién están comenzando, que de otra forma se ahogarían, no sabrían cómo manejar todas esas cosas, toda esa experiencia con Dios. Pero eso necesitamos, digamos, dejarlo en el principio y pasar a la otra profundidad de Dios, ¿verdad? Es la fe que cree en Dios y se atreve a más. Pero lo único que Dios te va a pedir, le va a pedir a usted y me va a pedir a mí, que te va a pedir es obediencia. Nada más. ¿Qué es lo que Dios te va a pedir? Obediencia. Nada más. Te va a decir, métete a los ríos. Ahí yo digo, ¿me meto o no me meto? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿No me meto? Esa es decisión mía ya, ¿verdad? Pero Él me va a decir, ¿no es cierto? Acá está el río del Espíritu. Acá está la acción que tenés que hacer, digamos, meterte en el río del Espíritu. Y yo tengo que solamente obedecer. Después el río hace un montón de cosas más. Pero yo tengo que obedecer y meterme. ¿Cuánto van a obedecer al Señor? Decir, vamos a meternos en los ríos porque esto es lo que me conviene. Y después dice, el agua hasta las rodillas. El pie también tiene que ver con el caminar nuestro. Cuando nosotros caminamos, te alcanzan para un caminar cristiano, para decir ahí, estoy buscando de Dios, estoy dando mis primeros pasos con el Señor. Después, el que tiene el agua hasta las rodillas se refiere a una vida de oración, una vida llena del Espíritu Santo. Vieron que las rodillas es símbolo de la persona que ora. Es esa persona que tiene unción, que tiene el río del Espíritu, pero que solamente lo aprovechan para orar, para buscar de Dios. Entonces están llenos del Espíritu Santo. Pero esa llenura es como que solamente para orar, ¿verdad? Para orar, buscar de Dios. Entonces eso está bueno, es muy importante, mejor que estar ahí con los pies, porque ya es un nivel más donde la persona está orando, está buscando de Dios. Gente que ora, gente que busca de Dios, gente que tiene hasta las rodillas los ríos. Ese río te lleva, digamos, hacia la oración. Eso es muy importante. Pero hay más también, hermano, ¿verdad? El río del Espíritu también te lleva hasta los lomos. Se refiere al ministerio, a la fuerza, a una imagen de servicio. Vieron que los lomos tiene que ver con el trabajo, la fuerza. Pero que uno dice, tiene que trabajar y todo dice en el dicho de poner el lomo. En Argentina, no sé, creo que en todos lados también se dice así. Está hablando del lomo de la fuerza, del trabajo, del servicio, trabajar para Dios. Vieron que hay gente que todavía no se involucró en el trabajar para Dios. Y están ahí todavía, en la parte de mojarse un poquito, otros ya oraron un montón, pero es como que todavía les falta ese pasito del servicio para Dios. Y esa es donde muchos están ya en esa parte, y es el agua para poder servir a Dios, estar ministrando las cosas de Dios, buscando más de Dios, hasta en los lomos, ¿verdad? El hombre que ora se convierte en un hombre enseguida que va a trabajar para Dios a testimonio. Pero en los tres casos, que falta después el otro, en los tres casos, ¿qué es lo que pasa? Como yo le mostraba con la tela. Yo me sigo viendo en todos esos casos, ¿verdad? Ustedes todos me ven, porque en las rodillas, en la cara, me ven el pecho, los brazos, todo se me ve. Pero cuando yo cada vez me meto más en los ríos de Dios, cada vez se me ve menos a mí. ¿Verdad que sí? Cada vez se me voy perdiendo en el agua. ¿Y eso qué representa? Que cuando yo más lleno estoy de Dios, menos yo hay. Menos yo hay. O sea, hay más de Dios. Cada vez que la persona va, cada vez desapareciendo. ¿Verdad? Pero que al principio ya no hay más interés en mí de figurar, de que la persona diga, soy yo el que estoy sirviendo a Dios. Sino que es como que los ríos del Espíritu me van llevando a mí y ya se va perdiendo el ego mío y mi propia carne se va desvaneciendo los ríos. Porque en las otras cosas se me veía a mí. Pero el que yo pase al otro nivel, hermanos, es un nivel mucho más profundo, donde ya la persona se entrega totalmente a Dios y rompe con el yo. Esa gente que está entregada a Dios totalmente, y bueno, ya vive, como dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuánto quieren llegar a ese nivel? Tremendo, hermano. Que la gente diga, hermano, yo ya vos no te veo, prácticamente veo a Dios en vos, veo tu cara, veo a Dios. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Todos nosotros tenemos lucha y ven cosas en nosotros, que trabajamos a Dios, pero ven errores, ven un montón de cosas. Pero el desafío para nosotros es que cada vez que yo me meto a los ríos del Espíritu Santo, cada vez se vea menos de mí y más de Dios. Porque la gente no necesita de mí. Sí necesita de mí en el sentido como amigo, como hermano, como
familiar, como pariente, necesitamos de un abrazo, de una visita, eso está perfecto, eso necesitan de nosotros. Pero en el sentido de necesidad primaria, necesitan de Dios más que de los seres humanos. Entonces el ministro que está lleno del Espíritu Santo va a buscar por todos los medios que la gente vaya a Dios y no a uno mismo, sino que vaya a encuentre con Dios, el desafío, ¿verdad? Y que la gente cada vez vea en mí más de Dios y no más de mí. Si la gente cada vez ve más de mí, algo estoy todavía en un nivel que necesito ser más lleno de Dios. Amén. Porque la llenura del Espíritu Santo me va a llevar a nadar en los ríos y a meterme me va a totalmente tapar. El llegar al nivel para nadar, esto nos muestra que cuando uno se sumerge, está en el río del Espíritu, nuestro propio yo se va borrando. Dicho esto, indica una plenitud divina en nuestra vida, o sea, implica una llenura, implica algo que logra el Espíritu Santo en nosotros, que no todos están dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? No todos están, vamos a decir la verdad, porque esto es la sinceridad, hermano, le hablo con toda franqueza, no todos están, digamos, obedeciendo al Señor en esos niveles, pero no porque no quieran, sino porque a veces les cuesta, están luchando o no saben. Directamente muchos no saben tampoco que hay todas esas profundidades de los ríos, porque Ezequiel quedó todo así con esa visión y dijo: ¿qué has visto, hijo de hombre? Todo esto es lo que pasa, todo esto son los ríos, todos esos son los niveles. ¿Has visto, hijo de hombre? Le decía. ¿Cuántos los pueden ver en esta mañana en los niveles? ¿Cuántos pueden ver que todo eso te lo está esperando? Todo eso te está esperando para tener tu relación con Dios. Todos esos niveles te quiere dar Dios. Amén. ¿Lo has visto en esta mañana, iglesia? ¿Lo has podido ver, hermano y hermana? Esto es lo que Dios tiene para ti. Esto es lo que Dios tiene para mí. Esos son esos niveles que Dios te quiere llevar. No sé cuál es lo que vos estás viviendo en esta mañana. ¿Dónde te encontrás? No sé si estás mojándote los pies, si estás orando, sos una mujer, un hombre de oración, pero hay más para ti. Involúcrate en el servicio de Dios. Pídele a Dios la llenura, la unción, para que vos tengas la fuerza de ir a la iglesia y de servir a Dios. No que estemos, porque cuando a nosotros nos cuesta, porque necesitamos una corriente que nos empuje. Vieron que hay hermanos que dicen: pero ¿qué tenés como una batería metida ahí que no parás, te va para acá, te va para allá? No es que es una batería, es porque Dios que nos impulsa, nos da esa fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Y bueno, todas esas cosas, cuando pecamos, faltamos a Dios, todo eso se va apagando, los ríos del Espíritu, entonces eso se nos va yendo la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos desanimando, nos apartamos de Dios, dejamos de congregar, dejamos de orar, dejamos de buscar la Biblia y comenzamos a pecar, a hacer un montón de cosas, y todo eso se empieza a apagar. Y cada vez tenemos menos ganas de orar, cada vez tenemos menos ganas de hacer las cosas bien. Comenzamos a faltar el respeto a todas las cosas, entonces como que cada vez vamos para abajo, en vez de tener ese día que un día estuvimos llenos, de golpe podemos encontrarnos secos, ¿no es cierto? Esa es la verdad. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿O cuántos saben de eso? De que a veces podemos estar bien llenos y descuidar nuestra relación con Dios y comenzar a desanimarnos. ¿Y qué es lo que yo necesito? Es simplemente una decisión de volverme a Dios y decir: me voy a meter en los ríos del Espíritu. Después Dios va a hacer el resto, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el versículo: no va a ser instantáneo, porque yo le digo, muchas veces puede ser instantáneo el toque de Dios, pero el crecimiento, hermano, dice la Biblia en el versículo 12, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. Dice que todo lo que el agua tocaba, todos los árboles daban fruto a su tiempo. No es que, ¿verdad?, nosotros vamos a meternos en los ríos del Espíritu y nos vamos a meter 2 horas en la habitación y salimos como Moisés, el rostro iluminado, y ya hablamos francés y la gente ya no nos conoce más. Tampoco va a ser instantáneo. Ojalá sea así y Dios te toque de esa manera y gloria a Dios así, porque Dios lo puede hacer instantáneamente. Pero también va a ser un proceso, ¿verdad? Es un proceso donde yo me meto en los ríos del Espíritu y voy obedeciendo cada vez más a Dios. ¿Y qué va a ser los niveles? Fíjense, por ejemplo, como iglesia. Miren el ejemplo que yo le voy a dar. Nosotros comenzamos en una casa, lo que se acuerdan. Comenzamos en una casa
Y le fuimos creyendo a Dios como ustedes. Yo lo llevo a su vida personal, pero ahora lo voy a llevar a nivel iglesia, cuando queremos los ríos del Espíritu en la iglesia y que debemos tomar decisiones como cristianos, como parte de la iglesia, como pastores, lo que sea, para que los ríos empiecen a crecer. Nosotros nos metimos en una habitación y dijimos, bueno, vamos a pasar al otro nivel, digamos, vamos a creerle a Dios para comenzar a tener cosas más grandes. Entonces fuimos mudándonos para un salón, pero nos juntábamos con gente que creía lo mismo que nosotros, que creía en lo que es el Espíritu Santo, creía la llenura, todos buscábamos eso, porque si nos juntamos con personas que a lo mejor no entienden la llenura del Espíritu Santo, no conocen todo de eso, es como que vamos a perder el tiempo, porque no estamos en la misma sintonía y todas esas cosas. Entonces estábamos en la misma sintonía peleando por lo mismo y queríamos buscar lo más de Dios, ¿verdad? Más de Dios. Entonces nos ayudamos unos a otros a buscar más de Dios. Y fuimos averiguando salones y que obedecimos a Dios para meternos en los ríos del Espíritu. Y fíjense que nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos, teníamos las reuniones y nos íbamos de horario, porque como que estábamos ordenándonos de a poco en todo, y empezaron a haber brotes de que Dios nos hablaba, de que Dios se movía, de que una vez, ¿se acuerdan cuando no teníamos danza? Todavía no había danza. Y Dios nos habló de que pongamos la danza, de que empecemos a sumar cosas, y nos fuimos metiendo más, se involucró la danza, empezó el coro, empezó las reuniones de oración, le fuimos anexando cada vez más cosas para los ríos del Espíritu Santo, empezamos a subir cada vez más, y bueno, tuvimos que romper con un montón de cosas, acostumbrarnos a hacer las cosas así, hasta cuando Dios nos quiere subir, solamente hay que obedecer, vamos para allá, vamos para allá. Y si Dios quiere darnos más, imagínense, ministerios de profecía, de visión, de sueño, río del Espíritu que va metido con todo eso, no nos podemos quedar a la comodidad, porque esos ríos ya la natación, digamos, imagínense una persona que quiera nadar y quiera tomar mate en el agua, es medio difícil, digamos, ¿verdad? Es medio complicado. La natación, digamos, cuando te inunda, te obliga a que a moverte o pasamos para otro lado, digamos. Podés flotar si querés, pero aún en flotar te exige un esfuerzo, digamos. Tenés que estar ahí concentrado en lo que estás haciendo porque, digamos, la natación me va a exigir movimiento. Entonces la iglesia nos exigió a nosotros, a nivel iglesia, hacer desafío y a pasar a otro nivel. Estamos en un salón más grande ahora y que si Dios nos ayuda, vamos a pasar a algo más. Que Dios nos meta, ¿no es cierto? Que declaramos que Dios nos va a meter, ¿verdad? Creemos, amén. ¿Cuántos creen eso? Que como iglesia Dios nos va a llevar a otros ríos más profundos. Y nosotros tenemos que creerlo a eso. Por eso es que yo lo creo con todo mi corazón y quererlo, anhelarlo. Y cuando aparezca otra oleada más para nosotros en la iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Adentro nos vamos. Vamos a amar adentro, como decía Jesús. Cuando aparezca algo diferente para nosotros que Dios nos hable, ahí métase, hermano, enseguida, métase, porque esos son los ríos del Espíritu que cada vez van subiendo más, porque Dios nos va dando de a poco. ¿Cuántos entienden eso de que Dios de golpe no? Imagínense, arrancamos la iglesia ya con un previo de 50 hectáreas y no tenemos ni quien limpie todo eso. Imagínense, ¿cómo hacemos con todo eso? No se puede, porque Dios va con niveles y dándonos cosas tremendas, pero ya haciéndonos crecer a poco. Imagínense todo eso que Dios nos va a dar, todo lo que Dios nos va a dar, y va a ir de a poco, y así va a ser su vida personal también. Cosas que Dios le va a ir empezando a dar a crecimiento, a paso, porque el río crece, siempre va a ir creciendo. Entonces nunca nos vamos a estancar con Dios. Nuestra relación con Dios nunca se va a estancar, ¿verdad? Nosotros no nos podemos estancar. Pero bueno, en el caso de que pase, no es la idea que nos sintamos que somos una porquería porque no buscamos a Dios, sino que la idea es que nos sintamos desafiados para que los ríos del Espíritu no pasen por mi nariz y yo me quede ahí en la orilla. Por supuesto que es tu decisión. Si tú te quieres quedar ahí, digamos, cuando los ríos están pasando, Dios no te va a obligar. Lo que pasa es que nos perdemos tantas bendiciones. Amén. Nos perdemos tantos frutos. ¿Cuántas cosas nos perdemos cuando no estamos en los ríos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces esa es la palabra que Dios quiere esta mañana. Los niveles de nosotros, depende de nosotros mismos a dónde queremos llegar con Dios. Así que en esta mañana lo que yo te animo que como iglesia
podamos pasar a otro nivel. Pero lo que más te va a exigir Dios, porque vamos a decir la verdad es esa, lo que más te va a pedir Dios, obediencia. Eso es lo que vos te va a pedir Dios, obediencia. Que si Dios te dice que lo busque, que lo busques. Eso te va a pedir Dios. Y fe. Fe de que lo va a buscar y que va a pasar algo, de que algo va a venir, expectativa. Esa cosa te va a pedir Dios. Después, bueno, vos ya cumpliste con Dios. Pero eso es la cosa, que a veces estamos ahí. Entonces esta mañana te dejo para que reflexione, que sea de tu corazón la palabra, y que oro a Dios, que Dios te hable, que el Espíritu Santo te pueda hacer ver todo lo que yo he intentado en esta palabra, poder ejemplificarle para ustedes. Porque la decisión es de cada uno de nosotros. Mi deseo es de que todos nosotros nademos. Amén. Pero entendemos que cada uno tiene su proceso, cada uno está pasando por un montón de cosas. Pero la mañana de hoy es para ti, es para vos, es para mí, de que en esta mañana nos metamos en los ríos. Y vamos a hacer algo profético. Hoy estábamos hablando, vamos a hacer como que estos son los ríos que están acá delante del altar. Y usted créalo, hermano. Creo con todo su corazón. Ya olvídese de que yo estoy acá y olvídese de todo. Olvídese por 10, 15, 20 minutos, no sé lo que podamos tener o lo que Dios nos diga, para que este sea un río. Es como que usted tome la decisión de pasar acá, imaginándose, creyendo que es un río, que usted se va a sumergir en los ríos del Espíritu. Que usted va a tomar la decisión de meterse en los ríos. Por supuesto, lo que lo quieran así en esta mañana, lo que lo deseen, lo que decidan de que lo necesitan en su vida, si no, siempre Dios te va a estar esperando. Dios siempre va a tener este río para ti. Dios siempre va a tener la oportunidad. Aprovecharlo mientras estés en esta tierra, porque el tiempo pasa, los años pasan, las oportunidades se pasan también. Y Dios dice, hoy es el llamado. Métete en los ríos de mi Espíritu. ¿Quieres vencer eso que quieres vencer? Métete en la presencia de Dios. Métete en los ríos del Espíritu. ¿Quieres romper con el carácter? Métete en los ríos del Espíritu. Vamos a cantar esa canción que dice, bueno, entonces dice que la palabra de Dios, que mi obediencia es ir hacia donde están los ríos, que en este caso va a ser el altar de Dios, que dice que brota del santuario. No es necesariamente la iglesia, porque puede ser en tu casa también, pero hoy vamos a hacer como un acto profético de que te levantás, de que te metés en los ríos del Espíritu, y que Dios después va a hacer todo lo otro. Amén. Ojalá Dios nos vaya llevando a niveles cada vez mayores. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a declarar que en esta mañana los ríos nos van a comenzar a inundar, te van a llevar de un nivel a otro, te vas a sorprender, te van a dar más, te vas a quedar que casi... ¿Vieron que cuando uno pierde el control, como que Dios te lleva y uno dice, ¿y ahora qué va a hacer Dios conmigo? Bueno, es como que Dios toma el control. Nosotros no tomamos mal control, sino que los ríos comienzan a hacer la correntada, llevarnos donde ellos quieren. Esa es hacer la voluntad de Dios. Meternos en esos ríos donde Dios quiere inundarnos, hermanos. Señor, en esta mañana oramos por cada una de las personas que están en este lugar. Señor, vamos a declarar proféticamente, en fe, como un acto de visión, viendo lo que hoy no muchos quizás están teniendo, o sí están teniendo, pero quieren más, para que hoy sea un río, Jesús, de inundación en cada corazón y en cada vida, porque todos los necesitamos. No hay ninguno de los que estamos aquí que no necesitemos más de ti, Señor, más de tus ríos. Sabemos, como dice tu palabra, que es extenso, que hay mucho más, hay más de ti para cada uno de nosotros. Señor, todo lo que hoy estén tomando esa decisión de obedecerte, comienza a fluir, Señor. Comienza a traer esos ríos a nuestros corazones, que se corte toda iniquidad, que se rompa toda maldición, que se quiebre toda escasez, que se quiebre toda sequedad, toda rigidez de religiosidad en nosotros, de no puedo, de no quiero, de no sé. Todas esas cosas se quiebran ante tu presencia y viene un río que los comienza a llenar,
van a tener deseo de buscarte, deseo de hacer tu palabra, deseos de humillarse delante de Dios, quebrar su corazón para poder vivir en el Espíritu. Este es el llamado para tu pueblo en esta mañana, Señor, de meterse en tus ríos, Señor. Comienza a ministrarnos, Jesús. Comienza a traer hambre de ti a tu pueblo, a los hermanos, para que esta semana tú los sorprendas, este año 2016. Señor, comiencen unos ríos poderosos. Saca toda enfermedad, saca toda tiniebla, saca toda cosa que no sea de tu reino, todo ataque maligno contra la familia, toda persona con vicio se rompa, se quiebre, toda persona que no puede cambiar en su carácter, el río del Espíritu lo comienza a llenar, comienza a quedar en el pasado, todas las cosas que no podemos dejar. Oh Señor, en el nombre de Jesús.